Hello everyone, are you ready to learn about simple machines? I hope so. So please open your book at page 82, if I'm right. And let's start and read together. And this is very interesting. Very interesting, yes. Simple machines. Simple machines have one part or just a few parts. They work using energy from people. Simple machines make our work easier. The pulley, the inclined plane, and the lever are the most common simple machines. Bueno, simple machines, simple, not difficult, simple. Si son simples, ¿que van a tener muchas partes? No, son simples, sencillas. Entonces tienen one or a few, o unas pocas partes. Las máquinas simples van a tener una parte o pocas partes. ¿Cómo funcionan? Pues usando energía de la gente. Tenemos que aplicar algo de fuerza. Pero ¿qué pasa? Que precisamente las queremos ¿para qué? Pues como todas las máquinas, para que nos hagan la vida más fácil, para que nos cueste menos y no tengamos que aplicar tanta fuerza, que pongamos menos esfuerzo. Then we have three, right? Three that are the most common, las más comunes, que son pulley, la polea, the inclined plane, el plano inclinado, and the lever, y la palanca. We are going to see first a pulley. So a pulley is a wheel with a rope around it. It rotates around an axle. We use a pulley to lift and to lower heavy objects. A pulley is a wheel with a rope around it. Una polea es una rueda con una cuerda alrededor. Bueno, aquí tenéis la polea, que sería todo esto, ¿no? Que tiene la rueda y la cuerda. It rotates around an axle. Bueno, que rota alrededor de un eje. Axle es como el eje, ¿vale? Que estaría aquí en el medio. ¿Para qué la usamos? To lift, lift para levantar, and to lower, y para bajar objetos pesados, heavy objects, porque si pesan poco no tiene sentido. Imaginaros, por ejemplo, bueno, ya se ha ido. Please, book. Bueno, como estaba diciendo, vamos a ver algunas imágenes chulas. Imaginaros, por ejemplo, en Egipto, con las pirámides, cómo las hacían, cómo iban levantando todas esas piedras. Pues una forma podría ser con poleas. O para hacer el acueducto en Segovia. Para levantar una piedra desde el suelo, cada vez más arriba, si pesa mucho, es imposible hacerlo así, coger la piedra y levantarla. Necesitamos usar alguna máquina. Y bueno, ahora tenemos más cosas, ¿no? Y máquinas más potentes, pero aún así seguimos usando poleas. Y para muchas construcciones se usan. Entonces, veis aquí a este trabajador que para levantar todos estos ladrillos del suelo a una altura considerable, pues a través de una polea lo hace fácilmente. And now you're going to see a video. So we are going to go to the gym and you're going to see an example or an example of a pulley. Okay, so here is the video. Hello, we are going to see an example of how a pulley works. So here we have a simple pulley. It's simple because we only have one. Okay, here you can see the wheel. And then here I have 15 kilograms. So you're going to see how easy it is to lift this weight using a pulley. You see? So this is one example, and now we're going to see a different one. If we have two pulleys instead of one, we can lift more weight. So let's go. So here we have more wheels, and that's why it's going to be easier to lift the weight. So now we have 50 kilograms, and look. Can you see? That's the difference. Okay, so now we're going to look at the inclined plane. An inclined plane is a ramp. We use it to move heavy objects up or down.
Here you can see this woman that is trying to move all this sand from one point to another point, and she is using an inclined plane or a ramp. Bueno, esta mujer, como veis, está aquí subiendo una carretilla llena de arena y como tiene un bordillo, o bueno, una altura que tiene que salvar, pues está usando una rampa. Rampa y plano inclinado es lo mismo, ¿vale? Un plano inclinado es una rampa. Luego hay más tipos de planos inclinados, pero bueno, quedaros con que es como una rampa. También fijaros, para la gente que usa wheelchairs, sillas de ruedas, o para los carritos de los niños, o incluso vosotros, if you are skating or if you are cycling, si estáis andando en bici o si estáis con los patines y os encontréis con un bordillo, pues también una rampa os viene bien para mover vuestro cuerpo por la rampa y que sea más fácil que como subir un escalón que esté alto. Pero si estamos intentando llevar algo de un punto más bajo a un punto más alto y que pesa mucho, pues mucho más fácil con inclined plane o bueno, o con otras máquinas como hemos visto pulley. Okay, and then we are going to go to the last one, that is a lever. A lever is a rigid bar. We use it to lift heavy objects. When we push down on one end of a lever, the other end goes up. And here you have this man that he's pushing down on this end, so this is one end, and the other end goes up. Bueno, aquí está haciendo fuerza hacia abajo de un extremo de la palanca. Entonces, el lever es una palanca y también dice aquí is a rigid bar, es una barra rígida. Al hacer fuerza hacia abajo de este extremo, el otro extremo sube y lo que hace es levantar el objeto. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos levantar objetos muy pesados usando la palanca. Aquí tenemos pivot point, que sería el fulcro. Bueno, el fulcro es como el punto de apoyo de la palanca. Que dependiendo de dónde esté el punto de apoyo, pues va a cambiar un poco la fuerza que tenemos que ejercer. Imaginaros, si yo estoy haciendo fuerza desde un lado de la barra, cuanto más largo sea ese trozo, o sea, cuanta más distancia haya desde mi mano que hace fuerza hasta el punto de apoyo, menos fuerza voy a tener que ejercer. Y ahora, para que lo veáis mejor, so in order to understand this better, you're going to see another video in the gym and how a lever works there. Okay? So, en este vídeo vais a ver cómo el punto de apoyo está más lejos de mí que de la otra persona. Entonces, no cuesta nada levantar el peso. ¿Vale? Hello, now we're going to see how a lever works. This is a lever, and here we have Jose. Jose weighs 110 kilograms, but this machine is going to help me to lift his weight. So, let's go. Okay, now I press, and look. Another time. Okay, so that's all for today. Next time we're going to continue with complex machines. Okay, so see you later. Bye-bye.